Bienvenidos a esta segunda parte de este video tutorial, donde estamos calculando el desplazamiento horizontal en el punto G de este pórtico, considerando el principio del trabajo virtual y utilizando el método de funciones. En una primera parte hemos determinado todas las funciones reales que le pertenecían a la estructura real de este pórtico. Ahora lo que nos toca hacer es resolver la estructura virtual y por lo tanto primero debemos de calcular las reacciones de este sistema que se caracterizaba por presentar una carga unitaria en el sentido y en el punto donde queremos calcular el desplazamiento. Por lo tanto vamos a asumir como en la primera parte que las reacciones verticales en A y en B van hacia arriba y lo que vamos a elegir en el punto C es una reacción horizontal, el C de X. Entonces ahora tenemos que elegir un punto donde podamos hacer la sumatoria de momentos de tal manera que se anulen la mayor cantidad de variables y nos quedemos con una sola. En este caso vamos a elegir nuevamente el punto B. Vamos a hacer la sumatoria de momentos en este punto es igual a 0, considerando que los momentos antihorarios son positivos. Luego tenemos que evaluar cada uno de los momentos que producen todas estas fuerzas y reacciones. En el caso de la reacción en A, que es una vertical, esta está girando con respecto al punto B de forma horaria, produciendo este momento en tal sentido, de tal manera que va a tener el signo negativo y se le tiene que multiplicar por su brazo de palanca, que es 4 metros. Luego vamos a analizar la reacción C de X, que al tener una línea de acción que pasa por el punto B, no tiene brazo de palanca, por lo tanto el momento que produce es igual a 0. Y el momento que produce la fuerza con respecto al punto B va a ser 1 horario, por lo tanto se le coloca el signo negativo, y a esta fuerza virtual se le tiene que multiplicar por su brazo de palanca, que es 4 metros, la altura de esta columna BF, ya que esa es la distancia desde su proyección hasta el punto B, y todo esto lo igualamos a 0. Luego lo que tenemos que hacer es igualar y despejar el valor de la variable A de Y, que va a ser igual a menos 1 tonelada para abajo. Esto quiere decir que la primera suposición estaba incorrecta y la dirección debe cambiar. Ahora, para calcular la reacción B de Y, necesitaremos de la segunda ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en Y para arriba positivas es igual a 0. En este caso solamente tenemos dos reacciones, que vienen a ser las dos únicas fuerzas en este sistema, por lo tanto ambas van a tener el signo positivo por tener este sentido. Y si reemplazamos el valor con su signo en el A de Y, vamos a encontrar que el B de Y es igual a 1 tonelada que va para arriba. Entonces el sentido está correcto de acuerdo a la presuposición anterior. Luego tenemos que aplicar la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, considerando que las cargas que van hacia la derecha son positivas. Por lo tanto acá vemos que existen dos solamente, la reacción en C de X que va hacia la izquierda y la fuerza virtual unitaria que está aplicándose en el punto G, que va hacia la derecha. Entonces el 1, que viene a representar la virtual, tiene el signo positivo y el C de X, que va hacia la izquierda, tiene el signo negativo. Despejamos el C de X y tenemos una tonelada que va hacia la izquierda. Ahora, el siguiente paso es identificar la cantidad de tramos como se hizo en la estructura real. Pero como ya habíamos dicho, la cantidad debe ser idéntica prácticamente que la estructura real. Por lo tanto, vamos a copiar las mismas direcciones y los mismos puntos de origen de coordenadas para todos los tramos, tanto en las columnas como en las vigas. La única variación va a ser de que va a estar presente solamente la carga externa de 1 tonelada y sus correspondientes reacciones. Por lo tanto, ya podríamos indicar que tenemos una lista, la cual se va a repetir en la parte superior de cada uno de estos tramos en este resumen que tenemos de la estructura original. Tenemos el primer tramo de la columna de la izquierda de 0 a 4, el AE, el tramo BD de la primera parte de la segunda columna o de la columna del medio que va de 0 a 2, de la segunda parte de la columna del medio el DF que va de 2 a 4, luego tenemos el tramo CG de la tercera columna de 0 a 4, comenzamos con los tramos de viga, en este caso el EF que va de 0 a 4, y el último tramo de viga que es el FG, o en este caso el GF, ya que nuestro punto de origen de coordenadas se encontraba en este nivel, que va a ir desde 0 hasta 6. Habiendo determinado la cantidad de tramos en la estructura virtual, que debe ser idéntica a la cantidad de tramos en la real, procedemos a definir las funciones de momentos virtuales interiores en cada uno de ellos. Para eso generamos los cortes como antes habíamos visto en la estructura real, y podemos observar que su reacción en este caso es distinta. También asumimos de que el punto A viene a ser el origen de coordenadas para este corte y que la sección se encuentra por encima,
originándose en este punto un momento virtual que me permite el equilibrio de esta parte. Asumimos que la dirección positiva es antihoraria, pero en este caso va a cambiar la denotación, ya que va a estar representado por una letra M minúscula que caracteriza a los momentos virtuales. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es aplicar el equilibrio en este punto de tal manera que la sumatoria de momentos en el punto O va a ser igual a 0, considerando que todos los momentos antihorarios son positivos. Como podemos observar, no hay cargas horizontales que me generen momentos con respecto al punto O, y solamente existe la reacción en A, que va a ir en la misma línea de acción y que cruza en el punto O. Por lo tanto, no tiene brazo de palanca, entonces podríamos definir que el valor de este M va a ser igual a 0. Este valor también lo vamos a copiar en la parte superior a modo de resumen. Ahora lo que tenemos que evaluar es la segunda columna, y si ustedes pueden acordarse, en el caso de la estructura virtual no presenta esta carga o este par de 2 toneladas por metro. Sin embargo, nosotros habíamos dicho que tenemos que respetar la misma cantidad de tramos que existen o que hemos definido en la estructura real. Debe haber una compatibilidad entre estas dos estructuras. Por lo tanto, vamos a separar el tramo BD y vamos a considerar su corte de la siguiente manera, tomando en cuenta que el B sigue siendo el punto de origen y el corte se encuentra por encima. Copiamos también la reacción en B, que le pertenece a la estructura virtual. Generamos que exista un momento interior en la parte superior virtual con una M minúscula, de tal manera que al aplicar la sumatoria de los momentos en este punto O es igual a 0, considerando antihorarios positivos, vamos a revisar que tampoco existen cargas horizontales que me generen momentos alrededor de O. Por lo tanto, el momento M minúscula en este caso va a ser igual a 0 y copiamos este valor en la parte superior. El siguiente paso va a ser analizar el tramo DF, que como en la estructura real va a tener su punto u origen de coordenadas en el punto B, y la sección se va a analizar en la parte superior. Vamos a copiar también la reacción y vamos a suponer que existe un momento interior que nos va a permitir el equilibrio. Este M minúscula podría determinarse haciendo la sumatoria de momentos en el punto O es igual a 0, tomando en cuenta que todos los momentos antihorarios son positivos. También podemos observar que no hay cargas horizontales que generen momentos con respecto a O, y podríamos indicar que el M es igual a 0, copiando este valor en la parte superior. Lo que tenemos que hacer ahora es evaluar la función del momento de la última columna del tramo CG en este caso, y vamos a hacer el corte correspondiente, asumiendo que el origen de coordenadas se encuentra en el punto C. También debemos percatarnos que ahora existe una reacción horizontal que le va a pertenecer a la estructura virtual, y asumimos que hay un momento de sentido antihorario positivo que va a ser el virtual en la sección donde hemos realizado el corte. Por lo tanto, si hacemos la sumatoria de momentos en este punto O es igual a 0 asumiendo positivos antihorarios, vamos a ver que la fuerza de una tonelada va a ocasionar un momento horario alrededor de punto O, por lo tanto va a tener su signo negativo y va a estar multiplicado por su brazo de palanca, que es X. Vemos también que el M tiene su signo positivo porque tiene esta dirección positiva antihoraria. Despejamos el M y nos va a resultar igual a X, y este valor lo vamos a copiar en la parte superior. Lo que tenemos que evaluar ahora son los tramos de vigas. En este caso vamos a comenzar con el tramo EF, pero con la distribución de fuerzas que se tenga de la estructura virtual. Por lo tanto, copiamos todo lo que está por detrás y definimos al punto E como el origen de coordenadas. Nuestra sección se encuentra en la parte derecha. Lo único que hay que copiar es la columna y su correspondiente reacción. Por lo tanto, necesitamos una función de momentos que se dé en esta sección, de tal manera que el equilibrio se cumpla, y al momento de poder aplicar la ecuación de la sumatoria de momentos es igual a 0, considerando también los antihorarios positivos, podríamos indicar que existe primero el momento M minúscula con su signo positivo, y luego, al evaluar la dirección que tiene esta reacción en A con respecto al punto O, podemos observar que gira en forma antihoraria, por eso se le da el signo positivo, y luego se le multiplica por su brazo de palanca, que es X. De esta expresión podríamos despejar que M es igual a menos X. Luego esta expresión se va a copiar en la parte superior, y lo que nos está faltando es determinar la función del momento del tramo FG, para lo cual vamos a separar su corte y vamos a asumir que el punto G sigue siendo el origen de coordenadas, generando la sección en el lado izquierdo positivo de X. En este punto debe aparecer un momento interno M minúscula que va a tener un sentido horario positivo. Copiamos toda la información que se encuentra por el lado derecho
incluyendo en este caso la carga unitaria virtual que está localizada en el punto G, también la reacción en el punto C, y generamos la sumatoria de momentos en el punto O es igual a 0, de tal manera que los horarios en este caso van a ser los positivos. Tomamos en cuenta que el M es horario positivo y luego evaluamos el de la reacción que se encuentra en el punto C, que con respecto al punto O gira de forma horaria, por lo tanto también tiene el signo positivo. A este se le tiene que multiplicar su brazo de palanca, que es la altura de la columna de 4 metros, y lo igualamos a 0. No estamos considerando el momento que podría producir esta carga unitaria, porque su línea de acción pasa por el punto O. Despejamos el valor de m y nos va a salir menos 4, y esta información también la vamos a copiar en la parte superior. Hasta este punto ya tenemos todas las funciones de momentos reales y virtuales para este pórtico. Por lo tanto, necesitamos calcular ahora el resultado del desplazamiento horizontal en el punto G. Para ello nos vamos a apoyar del principio del trabajo virtual y vamos a usar la conservación de la energía en esta expresión. En el lado izquierdo vamos a tener la denominada energía externa, que está representada por una carga virtual, que en este caso debe tener las mismas unidades de medición que las fuerzas que se tienen en la estructura original, multiplicada por una distancia que viene a ser el desplazamiento objetivo, es decir, el horizontal en G en este caso. Como tenemos una fuerza por una distancia, esto nos va a dar un trabajo y esto hace equivalencia a una energía externa. Ahora, por el lado derecho, vamos a tener la denominada energía interna, que va a estar representada como una función de los momentos reales y virtuales que se han encontrado en cada uno de estos tramos. Toda esta expresión se tiene que dividir entre el EI de cada uno de estos tramos, donde debemos tener mucho cuidado cuando nos toque los tramos de columna o los tramos de viga. Por lo tanto, toda esta función se tiene que integrar, ya que estamos teniendo límites distintos para cada uno de estos elementos estructurales. Por lo tanto, al final lo que se tiene que hacer de acuerdo al principio de conservación de energía y aplicando este principio de trabajo virtual es igualar estas dos energías de tal manera que podamos despejar el valor del desplazamiento horizontal objetivo y calcularlo en función de toda esta energía por flexión que tenemos en el lado derecho. Entonces ahora vamos a reemplazar estos límites y las funciones respectivas para cada uno de estos tramos, considerando también que cada uno de ellos debe tener su propia inercia, ya que el módulo de elasticidad, como estamos viendo, es constante para todos los elementos estructurales. Por lo tanto, vamos a tener la siguiente expresión y vamos a ir identificando uno a uno los elementos con sus respectivas propiedades. En el lado izquierdo, como lo habíamos indicado, tenemos la carga virtual, que en este caso es una fuerza de 1 tonelada, multiplicado por el desplazamiento objetivo, que sería el horizontal, es decir, en X, en el punto G. Y todo eso se tiene que igualar a la energía por deformación en flexión. La primera parte o componente de esta energía va a estar denotada por el tramo AE, con sus datos correspondientes donde el momento real es igual a 0 y el momento virtual es igual a 0. Va a tener la inercia de la columna en la parte del denominador y sus límites de integración van a ser de 0 a 4, como se puede observar en este intervalo. Luego la segunda parte de esta energía está denotada por el tramo BD, que es la primera parte de la columna del medio, donde también vamos a tomar en cuenta sus datos reales y virtuales, reemplazándolos en esta parte, sobre la inercia de la columna. Acuérdense que el módulo de elasticidad se copia de la misma manera, y los límites de integración van a variar de 0 a 2, de acuerdo a los datos que tenemos en esta parte. El tercer tramo va a estar compuesto por la segunda parte de la columna del medio, es decir, en el tramo DF, y vamos a tener acá los momentos reales de menos 2 y el momento virtual de 0. También estamos observando que hay inercia de la columna y los límites de integración están cambiando de 2 a 4 de acuerdo a los datos del intervalo. Luego tenemos el tramo de la tercera columna, que es el CG, el cual tiene sus momentos reales 5x y su virtual de x. Reemplazando los datos, también lo dividimos entre la inercia de la columna y vemos que los límites de la integral van de 0 a 4 de acuerdo a estos datos. Luego vamos a tener el tramo de vigas y el primero sería LF. Y estamos observando que su momento real tiene toda esta expresión y su momento virtual es menos x. Reemplazamos los datos acá abajo y en este caso sí tenemos que cambiar la inercia, ya que hace referencia a la viga, y sus límites de integración van de 0 a 4 de acuerdo a estos datos. Finalmente,
en el tramo FG, nosotros también vamos a tener los datos del momento real y virtual, que se van a multiplicar y se van a dividir también entre la inercia de la viga, y sus límites de integración van de 0 a 6, de acuerdo a los datos que tenemos en la parte superior. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es operar cada una de estas partes, y vamos a ver que algunas de estas integrales se van a anular ya que tienen el término 0, y nos vamos a quedar con los últimos 3 tramos. De tal manera que el primer tramo lo vamos a resolver ya que acá tenemos la inercia de la columna multiplicado por su módulo de elasticidad. Este resultado nos va a dar 106.667 toneladas al cuadrado metros al cubo. Esta unidad sale de acuerdo a las variables que tenemos acá dentro de la integral, donde el momento representa toneladas por metro, este momento virtual representa toneladas por metro y esta diferencial representa metros. Por lo tanto tenemos toneladas al cuadrado metros al cubo. Luego nos queda resolver las dos últimas integrales que hacen referencia a la energía de las vigas y obteniendo al momento de sumar sus respuestas un valor de 1493.333 toneladas al cuadrado metros al cubo dividido entre el módulo de elasticidad y la inercia de la viga. Lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar los datos del módulo de elasticidad y la inercia de cada uno de los elementos estructurales según corresponda, tanto para columna como para la viga. Entonces, al operar estos dos términos y sumarlos, despejamos el valor de este desplazamiento horizontal objetivo en G y llevamos esta tonelada hacia el denominador en el otro término de la ecuación, de tal manera que al final el desplazamiento horizontal nos va a salir 0.1553 metros, que va hacia la derecha, que quiere decir que el signo positivo se está presentando acá, y la suposición de haber hecho que nuestro desplazamiento se iba hacia la derecha era la correcta, y esto equivale a decir a 155.3 milímetros en ese sentido. Entonces lo que vamos a tener es que interpretar este resultado de manera física. Para eso vamos a generar el siguiente gráfico del pórtico original y vamos a representar de un color rojo al pórtico ya deformado. Si ustedes pueden observar, todos los puntos ya tienen una deformación y una cierta traslación. A nosotros nos interesa ver en este caso la traslación horizontal que ha tenido este punto G hasta una nueva ubicación G'. Por lo tanto, esta cantidad va a ser igual a 0.1553 metros, que es igual a decir a 155.3 milímetros. Si queremos determinar el desplazamiento vertical u horizontal en cualquiera de los otros puntos, lo que tenemos que hacer es mantener y aplicar el mismo procedimiento que hemos visto antes, de tal manera que podríamos entender cuál sería la ubicación real que van a tener estos puntos luego de haber aplicado todo este sistema de cargas. Ok, entonces hasta esta parte ya hemos logrado calcular el primer objetivo, que es determinar el desplazamiento horizontal en el punto G. Aún así nos falta el segundo objetivo de este problema, que es calcular la rotación en el punto A, siguiendo claro todo este procedimiento. Esto lo vamos a ver en la tercera parte de este video tutorial. Entonces no te olvides de regalarme un me gusta si es que este video ha sido de tu utilidad. Compártelo con tus amigos y te invito a suscribirte a mi canal. Nos vemos en esta tercera y última parte.